Prende, sí, está grabando. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Uy, qué chiquito yo me siento en esto. Qué vacila, ¿verdad? Ahora yo me quito esto para hablar. Sí, sí, pues estamos distanciados. Más bien de ellos deberían haber puesto estos señores hubieran puesto uno aquí y otro allá y cada uno sale en cada pantalla porque la cámara. Llegaron allá y les encendieron. ¿Cerraban a las 4? Ah. Vamos a ver, vete la cámara para que para allá. Ahí jala. Eso es. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aniversario del cantón. Entonces, vamos a ver. Cuatro.
Muy buenas tardes a todas las personas que están en sintonía de la página de la Municipalidad del Guarco, hoy dando inicio a las celebraciones del 82 aniversario de la fundación del Cantón del Guarco, esto también dentro del marco de la celebración de los 200 años de independencia. Y para iniciar esta actividad, pues como ustedes ya se habrán dado cuenta, hemos organizado una conferencia a la que hemos denominado Ciudad de Lodo, a cargo del doctor Franco Fernández y la licenciada Marjorie Seas, integrantes o miembros de la Asociación Cívica Cultural 29 de octubre. Así que durante este mes de celebración del aniversario vamos a estar realizando diferentes actividades, tanto virtuales como presenciales, que estaremos compartiendo en nuestra página de Facebook para que estén al tanto de las publicaciones que vamos a estar realizando. Y además durante los meses de agosto, septiembre y octubre estaremos también desarrollando otras actividades también dentro del marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia. Para iniciar con esta actividad le doy la palabra a la compañera Eileen Calderón, perdón. Ella es la vicepresidenta del Consejo Municipal y además la presidenta de la Asociación Cultural, la Comisión Municipal de Cultura. Adelante, Eileen. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos los presentes acá en el Salón de Sesiones, muy bienvenidos señores y señoras y a las que van a participar en la presentación, señor alcalde y demás compañeros. Bueno, como ya lo mencionó Miguel, vamos a tener diferentes actividades y diferentes celebraciones en el aniversario de nuestro cantón y en el marco del Bicentenario. Voy a hacer una pequeña reseñita de lo que es la Comisión de Asuntos Culturales. Esta comisión impulsa, apoya y acompaña actividades de la municipalidad donde se realizan asuntos y actividades de cultura que visibilizan y enriquecen nuestro cantón, tema que nos involucra a todos y que esperamos que todos nos apoyen y observen las actividades, nos sigan y les den ahí un apoyo a todas las actividades, a la Comisión de Cultura y a la municipalidad. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, Eileen. Y a continuación, bueno, importante aclarar que estamos desde la sala de sesiones del Consejo Municipal, acá en las instalaciones de la Municipalidad del Guarco, y bueno, siempre cumpliendo con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. A continuación, le cedo la palabra al señor alcalde Víctor Arias Richmond. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señora Eileen Calderón, vicepresidenta del Consejo Municipal y presidenta de la Comisión de Asuntos Culturales, señoras y señores miembros de la Comisión de Asuntos Culturales, invitados especiales, historiadores miembros de la Asociación Cívica Cultural 29 de octubre, doctor Franco Fernández Esquivel y licenciada Marjorie Seas Gutiérrez, a la señorita María Fernanda Triana Rojas, alumna de la Escuela Municipal de Música del Guarco, y un saludo especial a todas y todos las personas que nos siguen a través de la plataforma. Me complace hoy enormemente dar inicio a la celebración del 82 aniversario de nuestro querido Cantón del Guarco, hoy precisamente con una actividad de lujo cuyo tema cobija nuestra identidad, no solo local sino nacional. La Ciudad de Lodo, sitio admirado en 1563 por Juan Vázquez de Coronado, fue el lugar donde se fundó la ciudad de Cartago y declarado de interés histórico-cultural el 10 de enero de 1984. Hoy, una vez más, y tras varios esfuerzos realizados desde la Municipalidad del Guarco, iniciamos la celebración del cantonato dentro del marco de la celebración de los 200 años de independencia de Costa Rica, volviendo la mirada a ese lugar de gran importancia histórica, cultural y ancestral para nuestro país. En ese mismo lugar, en 1971, el gobierno de la República pregonó la creación de lo que denominaron Parque de la Independencia, proyecto que fue abandonado por las mismas autoridades nacionales, habiéndose colocado incluso la primera piedra de lo que se consideraba un proyecto país.
Dentro de mi administración hemos tocado en varias oportunidades las puertas a diversas instituciones para direccionar sinergias que permitan concretar un proyecto, y lo seguiremos haciendo con la convicción de que solo será realidad si se mantiene un trabajo en conjunto entre las autoridades locales y el abrazo del gobierno central. Reiteramos nuestra mayor disposición de coordinar cualquier iniciativa en pro del desarrollo cultural y patrimonial de nuestro cantón, y no en vano iniciamos esta celebración con esta conferencia denominada Ciudad de Lodo. Nuestro agradecimiento a la Asociación Cultural Cívica Cultural 29 de octubre, al doctor Franco Fernández y a la licenciada Mayo Iriseas, que no solo se suman a la celebración de los 200 años de la independencia, sino a nuestra fiesta cantonal de los 82 años de fundación del Guarco. Nuestro agradecimiento por permitir que nuestra institución forme parte del equipo de trabajo provincial a través de la Oficina de Gestión Cultural, y nuestro compromiso con la participación y ejecución de acciones que fortalezcan nuestra cultura, nuestra identidad, y entre todos seguir haciendo de nuestro cantón un buen lugar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Víctor. Y bueno, vamos a tener un acto cultural a cargo de la señorita María Fernanda Triana Rojas. Ella es estudiante de la Escuela Municipal de Música, quien la acompaña el profesor Pedro Reyes, también de la Escuela Municipal de Música. Muchísimas gracias a la estudiante María Fernanda
Triana Rojas de la Escuela Municipal de Música del Guarco por su participación en esta actividad. La verdad que nos honra su participación y muchísimas gracias por acompañarnos en esta actividad de inicio de la celebración del Campeonato del Guarco y de la celebración de los 200 años de independencia. Y bueno, ahora le doy la palabra a la licenciada Marjorie Seas. Ella es miembro de la Asociación Cívica Cultural 29 de octubre. Muchísimas gracias, doña Marjorie, por acompañarnos. Gracias, muy buenas noches. Señor Víctor Arias Ridmond, alcalde de la Municipalidad de El Guarco, doña Eileen Calderón Ureña, don Franco, y los señores presentes, así como gracias también a las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Para la Asociación Cívico-Cultural 29 de octubre es un honor y un gusto participar en el acto inaugural del 82 aniversario de fundación del Cantón de Guarco, el cual fue el 26 de julio de 1939. Asimismo, damos las gracias por permitirnos participar en las actividades dentro del marco del bicentenario de nuestra independencia. Es importante saber que personas como ustedes, representantes de la Municipalidad del Guarco y de los diferentes distritos que abarca esta municipalidad, como es el Tejar, San Isidro, Toboso y Patio de Agua, desean participar en estas actividades que se van a llevar a cabo a través del transcurso del año y las cuales la asociación inició en mayo y finaliza en octubre. Dentro de este periodo nosotros esperamos realizar una serie de actividades culturales y artísticas en donde podamos contar con la participación de todos y cada uno de ustedes. Asimismo, abrimos las puertas de nuestra agrupación para todas las personas que deseen participar en estas actividades. De antemano, muchas gracias, les agradecemos la participación también y el auge que han tenido en llevar a cabo este tipo de actividades. Hoy vamos a empezar con la participación de don Franco en la charla de la Ciudad del Lodo, que es como es conocida también el Guarco. Nos interesaría tener la participación de la ciudadanía para que lleven a cabo cualquier tipo de preguntas. Es un tema muy importante, no es un tema de solo un día, sino de varios días, y a través de la conferencia de don Franco se van a dar cuenta o vamos a conocer varios aspectos que muchos desconocen. Entonces los insto para que participen a través de las preguntas, a través de consultas, para que estas sean evacuadas. Tenemos un gran historiador, don Franco Fernández, y la participación de todos ustedes es muy importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Marjorie. Y bueno, así es, como usted lo indicó, invitamos a todas las personas que están sintonizando esta transmisión para que dejen su comentario y además, a partir de lo que nos van a exponer, también hagan sus consultas, que se las estaremos compartiendo a nuestros invitados para que nos compartan precisamente toda esa información que tienen. Y a continuación, bueno, le doy la palabra al doctor Franco Fernández, quien nos dará inicio con la conferencia que hemos denominado Ciudad del Lodo. Bienvenido, don Franco. Muchísimas gracias, distinguido y amigo señor alcalde de El Guarco, distinguida dama, vicepresidenta de la municipalidad, invitados especiales, compañera Marjorie Seas, coordinadora de nuestra asociación. En realidad para mí es un placer pues estar aquí con ustedes, en especial que ahora soy vecino de este cantón. Que creo que hay que iniciar para hablar de la ubicación de la ciudad de Cartago, ¿verdad? O la ciudad del lodo, para estar más acorde con el título que ustedes le han puesto a esta conversación. Le decía a doña Marjorie, creo que también al señor alcalde, que me gustaría más que todo un conversatorio, ¿verdad? Más que una charla fría, ¿verdad? Y que después queden muchísimas dudas, sino todo lo contrario, cualquier interrupción
que se me haga, y si puedo contestar, yo estoy con muchísimo gusto para evacuar cualquier consulta. Creo que eso es lo primero que quería decirles, que no me va a molestar en nada de una interrupción que se dé, porque es en este tipo de conversatorios cuando más se aprende. Bueno, primero que todo, entremos con la ubicación de la ciudad de Lodo, que había sido siempre un problema. Ahora está más que refrendado, más que salvada la ubicación perfecta de donde estaba la ciudad de Lodo. El 16 de julio de 1961, don Miguel Cirinach, en un artículo en el periódico La Nación, habla de que el asiento tradicional donde se creía que estaba la ciudad de Lodo, ese no era. Imagínense ustedes el problema que se presentó, porque don Cleto González Víquez, desde 1906, había dado el lugar, según él, de la localización. Hicieron ahí un obelisco, y los que estábamos en la escuela en los años 40 y pico, por ejemplo, todavía yo recuerdo que nos traían a cantar y a desfilar aquí en el Tejar, ¿verdad?, para ir a ese lugar, que inclusive ahora creo que hay una urbanización que se llama Fundación. Bueno, lo cierto que se daba por un hecho, no se discutía, hasta que este señor Cirinach sacó en ese artículo de que, haciendo un análisis de un juicio, de un pleito que se había realizado entre la familia Oriamuno y la Municipalidad de Cartago, que duró aproximadamente 42 años el juicio. Vean que el asunto de las cosas lerdas en los juicios en Costa Rica siempre se han dado. Resulta que los señores Oriamuno, que habían adquirido eso a través de muchísimos años, un lote bastante grande, o una finca o una estancia, en que su límite oriental lo ponían en el río de la Pontezuela. Resulta que les había quedado muy claro a algunos que el río de la Pontezuela es el río Taras, y resulta que el río Pontezuela no es el río Taras, sino que el río Pontezuela es el río Coris. Entonces, claro, la estancia se hacía muchísimo más grande, y la Municipalidad de Cartago se vio afectada porque toda esa zona entre el río Coris y el río Taras era una zona de potreros comunales municipales. Que se entienda que nuestro cantón es un cantón muy nuevo, son 82 años nada más que tiene, y quien hacía estos juicios pues era la Municipalidad de Cartago. Este lugar era un pequeño pueblo de la parte oriental de Cartago, y la municipalidad era definitivamente la que tenía la jurisdicción para hacer este pleito. Bueno, lo cierto que empieza la búsqueda de testigos, y se empieza a dar que resulta que el río Taras no corresponde definitivamente al río Pontezuela. El río Pontezuela es el río Coris, y se le llamaba Pontezuela porque en ese río era el único lugar donde se había hecho un pequeño puente de piedra que le llamaban Pontezuela. Y después de esta Pontezuela estaba la ciudad de Lodo. La ciudad de Lodo estaba totalmente ignorada, porque cuando se lee lo que hizo, la descripción que hizo el mismo Vázquez de Coronado, que decía que se había fundado una ciudad junto a dos ríos, don Cleto González puso ahí un entre dos ríos, y juntos es una cosa y entre dos ríos es otra cosa. Entonces ahí empieza a través de esa equivocación de don Cleto para hacer todo un análisis muy fuerte. También hay una medición, eran muy estrictos los españoles para medir en aquel entonces, y una medición que hay entre Axerrí, hoy Acerrí, y la ciudad de Lodo, resulta que no coincidía con esa medición en leguas entre Acerrí y donde está la fundación que don Cleto
suponía que se había puesto la ciudad o había estado la ciudad de Cartago. Ahí había una fase como casi de 2 leguas, que es la distancia que hay más o menos entre la confluencia del río Puriris y Taras y la confluencia del río Coris y Puriris. Bueno, hay otras referencias de otros testigos que hablan del paso de los toros. Todavía hay un puente en el paso de los toros, el famoso puente que estaba frente a la finca que fue de un señor vicepresidente de la República y que ahora todavía corresponde a la carretera que va para Quebradilla y Todos y toda esa zona. Y empiezan a analizar que también los testigos hablan de la esquina del Cura, y ahí todavía está la esquina del Cura. Se empiezan a hacer los análisis aéreos y resulta que las divisiones de los potreros y de las haciendas que hay en esa zona corresponden definitivamente en formas rectangulares muy parecidas al desarrollo que hubo una ciudad en esos momentos. Otro testigo empieza a hablar de tiestos, empieza a hablar de que sus padres o sus abuelos les decían que escarbando en esa zona habían encontrado los famosos ladrillos españoles, que todavía se encuentran ahí, ¿verdad? Son unos ladrillos que son más delgados, más alargados, y que solo se utilizaron en tiempo de la colonia en Costa Rica. No es el ladrillo tradicional que se conoció después, que muchos se hicieron aquí en este lugar y en Aguacaliente de Cartago. Es un tipo de ladrillo diferente. Empiezan las excavaciones. Don Carlos Aguilar Piedra, famoso profesor y arqueólogo costarricense, con algunos chiquillos, entre ellos iba yo, empezaron a escarbar y resulta que las cosas que decían los testigos en ese juicio empiezan a aparecer. Empieza a aparecer una pileta, aparece un pozo de agua ahí como de 70 centímetros de diámetro, que había sido tapado con piedras para que no se hundieran las vaquillas o los caballos que habían en la zona, y cantidad de tiestos en la zona, ¿verdad? Entonces, fotografía aérea, elementos de tiestos encontrados en la zona, más todas las declaraciones que se dan en ese juicio, no queda definitivamente la aseveración jamás de que se encontraba en otro lado la ciudad del lodo. Bueno, entonces yo creo que en eso no hay ninguna discusión. Ahora creo que el señor alcalde ha hecho sus gestiones para salvar esa situación. En alguna oportunidad venimos por acá a pegarnos una lloradita a la municipalidad del Tejar, ¿verdad? O del Guarco, porque habían tirado escombros en esa zona, ¿verdad? Muy poco quedó de terreno para la municipalidad del Guarco. Eso está repartido ya en terrenos con propietarios privados. Es una lástima. Yo creo que ahí debería haber un parque. En definitiva es el primer lugar, el primer arranque de Costa Rica, ¿verdad? Porque antes que eso estuvo García Muñoz, que en 1561 se fundó con Caballón, pero fue una ciudad que no duró mucho porque se hizo un traslado promovido por Vázquez de Coronado, debido a que sus subalternos le habían dicho que en esta zona habían más indígenas, la tierra era muchísimo más fértil, el clima más parecido a España, y muy en especial que se convertiría como la puerta del Atlántico. Y cuando digo puerta del Atlántico es que todo se enderezaba hacia el Atlántico, aunque las fundaciones y la conquista y el poblamiento de Costa Rica se hace por el Pacífico, lo real era que los españoles que venían a estas zonas estaban pensando ni más ni menos que en los tesoros que habían en la famosa Veragua de Cristóbal Colón. Quiero hablar rápidamente de esta Veragua de Cristóbal Colón, porque no se puede hablar de la ciudad del Lobo sin el asunto del oro.
la conquista y la colonia o la colonización de Costa Rica está exactamente ajustada a la búsqueda siempre del oro, porque cuando Cristóbal Colón navegó en su cuarto viaje por el Océano Atlántico, la zona comprendida a lo que era de la Costa Rica, más o menos entre Limón y Almirante, para ubicarlos, ahí se encontraron o se cambiaron o se intercambiaron con los indígenas las piezas de oro más grandes que Cristóbal Colón había encontrado. Entonces inmediatamente él dijo: señores, aquí tiene que haber minas de oro enormes y esta es la zona más rica, y por eso es que peleó inclusive para que se le diera un ducado ahí. Por eso que hay dos manifestaciones: la Veragua Real, que es por donde recorrió Cristóbal Colón, y luego la Veragua Ducal, que el Estado español le va a dar a los descendientes de Colón, que es un cuadrado de 25 leguas de lado, donde supuestamente iban a estar estas minas de oro. Tan es así que Vázquez de Coronado, cuando todavía estaba en Garcimuñoz, la expedición más grande que él realiza, ¿verdad?, que entra al Atlántico precisamente por esta zona del río Suerre, ¿verdad?, da toda la vuelta por el río Estrella y sale por la parte del Pacífico, era en busca definitivo de estas enormes minas de oro. La propia ubicación de la ciudad del lodo era pensando en la estrategia de que era más importante la ciudad del lodo para entrar al Atlántico que la ciudad de Garcimuñoz, que era como el último reducto de la zona pacífica. Ahora, el acto de fundación de Cartago, que es muy importante, porque ha salido a luz ahora con unos nuevos descubrimientos y se cambia totalmente la fecha de fundación. Siempre se había creído que se había dado en 1564, pero resulta que ahora aparecieron unos vestigios importantísimos y concretamente unas manifestaciones de un cabildo que el 30 de octubre de 1563 hace una manifestación, y al existir un cabildo en 1563 y en octubre, quiere decir que la ciudad de Cartago ya había reunido el último requisito. ¿Cuáles son los requisitos para ser una ciudad en aquel entonces? Bueno, buscar el lugar geográfico donde se va a ubicar, trazar las cuadras, hacer el traslado de vecinos o traer vecinos para habitar esa ciudad, y en el momento que se dé el cabildo y las justicias, a partir de ese momento se convierte en una ciudad, y precisamente se convierte en una ciudad el 30 de octubre de 1563. Puede haber estado ya constituido el 29 de octubre, es una coincidencia muy interesante, porque de nuevo el 29 de octubre sigue siendo una fecha tan importante, no solo para los cartagineses, sino para Costa Rica. También aparece una probanza. Esos son probanzas. Las probanzas eran, en aquel entonces, eran atestados que los cabildos daban a una persona para decir que tenía méritos específicos como para que él pudiera participar en el gobierno de las ciudades y poder tener prebendas del rey. Entonces eran muy importantes las probanzas. Entonces 6 días antes de la probanza que se va a dar en la ciudad del lodo, se hizo la última probanza en Garcimuñoz. Quiere decir, hay una coincidencia bastante fuerte para dar por sentado, pues, de que ya se inicia esta ciudad del lodo. La pregunta es 100 pesos, ¿y por qué se llama ciudad del lodo? Yo creo que los tejareños lo tienen muy claro, pero el resto del país no. Resulta que esta ciudad del lodo solo funcionó 9 años. 9 años porque tuvo que luchar contra muchísimas cosas. 2 levantamientos indígenas fuertísimos. Perafán de Rivera, que fue su gobernador,
se le ocurrió también ir a buscar las famosísimas minas de oro en el Atlántico y se fue con una expedición hasta con su señora, que dicho sea de paso, se murió durante la expedición. Este señor duró más de un año en esa expedición y la gente de Cartago se sintió abandonada, fue asediada por los indígenas y estaban dispuestos ya a abandonar a Cartago cuando apareció esta gente en forma harapienta, muertos de hambre, se habían comido hasta los perros, es decir, una situación verdaderamente increíble. Y al ver la situación que estaban pasando todos estos vecinos, y sobre todo en que cada año, cuando se crecía el río Coris, no podía entrar en el río Puriris, situación que todavía tiene esta zona y que por más que se ha dragado, como es una zona de limo, de barro, ¿verdad?, de lodo, cuando era estacional en aquellos entonces, porque las lluvias eran más fuertes y todos los años tenían que lidiar estos habitantes de Cartago con eso. Iba a ser una de las justificaciones para que este gobernador traslade la ciudad de Cartago o la ciudad del lodo a Mata Redonda. Y bueno, lo de Mata Redonda, otra incógnita. De nuevo nuestro expresidente don Cleto González Víquez dice que estuvo por Turrúcares, pues ya mejor no creerle mucho, porque resulta que hay varias versiones que se están investigando. Es muy posible que esta Mata Redonda ni era en la sabana de San José, ni era en Puerto Desamparados, sino que era un lugar que se acercaba al antiguo García Muñoz, donde había quedado muchísima gente todavía cultivando y que tenía algunas tierras por ahí. Bueno, así es, de efímera fue esta ciudad del lodo, con muchos sacrificios, repito, fue asediada 2 veces por los indígenas. Cuando en un momento que llegó Vázquez Coronado, que también había salido en una expedición, encontró a la ciudad, prácticamente todos sus habitantes metidos dentro de la iglesia, ¿verdad?, como ya último reducto, como si fuera un cuartel, para poder salvarse del asedio que tenía de los indígenas, porque siempre los subalternos que había dejado Vázquez de Coronado en esas famosas expediciones que hacían, era gente que no supo tratar a los indígenas y que llegó no solo a saquear a los grupos que había en el Guarco, aunque esa fue una de las justificaciones más grandes para que se hiciera la ciudad de lodo, porque había muchísimo más indígenas en este valle del Guarco que en el valle o en la estancia de García Muñoz. Así quiero terminar así muy rápidamente, disculpen que fuera así tan rápido, porque es muchísimo lo que hay que hablar de esto, y yo creo que ya se hace, es una necesidad de que se escriba en forma ya metódica, científica, la verdadera historia de esta ciudad del lodo, que es el inicio y el arranque de la nacionalidad costarricense. Muchísimas gracias. Don Franco, yo tengo una preguntita, y es que cuando nos dijeron que se diera la charla sobre la ciudad del lodo, me puse a investigar y realmente causa tristeza para mí ver lo poco que hay. Con lo que usted me dio, me pasó, hay muchos datos importantes, por ejemplo, el señor Perafán, y también a mí me llamaba la atención el origen de por qué Cartago. Usted me dio una explicación, a mí me gustaría que la gente también sepa por qué el origen o el nombre de Cartago. Bueno, sí, es una pregunta que muchos costarricenses y sobre todo cartagineses nos hacemos. En 1540 se funda la provincia de Nueva Cartago. Es la primera vez que aparece la palabra Cartago. La provincia de Nueva Cartago era de un poco más hacia el norte del actual límite de Honduras, toda la costa de Nicaragua,
todo lo que tenemos de Costa Rica, menos esta zona que fue después la Alcaldía Mayor de Nicoya, y hasta topar con el famoso Ducado de Veragua, que incluía parte del actual Panamá. Es decir, Costa Rica era enorme. El gobernador que nombró el rey en esos momentos, y que le adjudicó o le permitió para que ingresara por el Atlántico, el Atlántico fue indómito. Era imposible entrar por el Atlántico, no solo por el clima, por los animales, por los indígenas que eran sumamente belicosos, es decir, era imposible. Pues este señor Gutiérrez, que quedó de gobernador, entró por el río Suerre, y cuando llegó muy cerca de lo que hoy es Turrialba, muy cerca de Atirro, ahí el famoso indio Cocorí lo asesinó, y asesinó también o mataron a 34 soldados, y muy pocos pudieron salir huyendo, y hasta ahí llegó la penetración de esta nueva provincia que se llamaba Nueva Cartago por el Atlántico. Era prácticamente imposible. Ahora, ¿por qué el rey puso Nueva Cartago? Esa es la pregunta clara. También otros compañeros en otras circunstancias divagaron un poco, pero ahora queda muy claro que es que en 1535 se dio una gran batalla, una batalla naval, por cierto, en que participó el propio Carlos V, y esta batalla, que la ganaron los españoles, se dio frente a las costas de África, donde estaba Cartago de África, y era muy corriente en honor a los soldados, en honor al Estado español, poner nombres de lugares donde se ganaban batallas. Como se había ganado esa batalla naval frente a las costas de Cartago, a esta nueva provincia que se hizo 5 años después de esa batalla, se le dio el nombre de Cartago. Y hay muchas Cartagos en América. Hay una Cartago famosa que es Cartago en Colombia, que es una zona cafetalera y zona muy desarrollada de Colombia. Y hay Cartagenas. Cartagena quiere decir Nueva Cartago. Cartagena quiere decir Nueva Cartago. Hay muchos lugares que se llaman Cartagena. Yo creo, no sé si queda contestada la pregunta. Sí, en realidad sobre este tema de la ciudad del lodo hay muchas intrigas, hay muchas cosas que investigar. Dentro de las investigaciones que usted hacía también se dio cuenta de los orígenes, las personas que vinieron a poblar, y ese es un dato muy importante porque lo saca usted también por porcentajes, y también nos da una descripción del número de nacionalidades, digamos, que participan para ingresar aquí a este país o a Cartago. Sí, bueno, es muy difícil porque como Cartago fue, o la ciudad del lodo, o Cartago, la ciudad de Cartago, porque el mismo Vázquez de Coronado le dice, le pongo su nombre como Cartago porque así se llama la provincia, así se llama la provincia, Nueva Cartago. El problema que se presenta es que yo puedo hablar de la cantidad exacta de gente que ingresó en una expedición, pero como no los soldados y la gente que venía a asentarse a estos lugares, al no haber oro y al tener una serie de situaciones, de nuevo regresaban. Fue muy poca la gente que fue quedando. Para que tengan nada más una visión así rápida, con don Juan de Caballón entraron 76 personas. Aquí no se están contando ni los negros, porque no se contaban los negros en esa oportunidad, eran porteadores nada más, y imagínense la situación jurídica y de estima que se le tenía a los negros, que era fatal, ¿verdad? Con Juan Vázquez de Coronado entraron 115 personas, con Pedro Venegas de los Ríos 5, y con Perafán de Rivera 114. Es decir, hasta cuando se traslada a Cartago a Matarredonda, habían entrado españoles 310 españoles. Pero de esos 310 españoles, pues vienen cifras posteriores de Cartago y de Espíritu Santo de Esparza y demás, y no pasaban de 50 o 60 españoles los que habitaban en toda esta provincia. Es decir, poquísimo en relación a los que habían entrado.
Entonces podemos decir así, los porcentajes, ¿verdad? Que con Caballó entraron el 19.54%, con Vázquez de Coronado el 26.73%, con Venegas de los Ríos 3% y con Perafán de Rivera 15.11%. Vean qué interesante, como la fundación de Cartago, la ciudad de Lobo, fue tardía, entonces también los integrantes de esa gente que llegó a Costa Rica o a la provincia de Costa Rica en esos momentos era diferente a las expediciones que se realizaron en la propia Nicaragua, en México, en Perú. ¿Por qué? Porque había un 34.92% de gente de América y casi todos de Nicaragua. Quiere decir que Cartago fue fundado en un 40% por nicaragüenses. Y a veces olvidamos los costarricenses eso, ¿verdad? Y resulta que estos nicaragüenses eran hijos de españoles que habían nacido en Nicaragua, a veces muy pocos en Guatemala y en Honduras, pero la mayoría eran hijos de españoles nacidos en Nicaragua, eran de la provincia de Nicaragua. De España, aquí llegó el 55.5%, y digo nada más porque en otras expediciones que se dieron en América siempre pasaba el 75-80%. Es decir, Es decir, 2 de cada 3 conquistadores o pobladores eran de la península, ¿verdad? Y los demás eran prácticamente de otros orígenes americanos, y muy especial de Nicaragua. Interesante. Dentro de toda esta investigación que usted ha hecho sobre la ciudad de Lodo, a mí me llamó mucho la atención la figura de Perafán. En ese sentido, ¿usted qué nos podría hablar más de Perafán? ¿A usted cómo lo catalogaría? Bueno, Perafán de Rivera yo creo que era un hombre muy interesante. Él fue nombrado tardíamente gobernador de Costa Rica y para que se instalara en la ciudad del Lodo. Perafán de Rivera llegó a Cartago, aquí en la ciudad del Lodo, en el año de 1578, y el primer objetivo que tenía era ir a buscar las minas de oro también. Pero hace la expedición más extraordinaria de la historia colonial costarricense, y que creo que hablé rápidamente. Fundó una ciudad en el sur de Costa Rica, dio prácticamente una vuelta enorme, luchó con muchos grupos indígenas, otros los pacificó en forma tranquila. Y otra cosa, era un hombre de muchísima edad, un hombre que andaba cerca de los 80 años, así como el suscrito, y tener 70 y pico de años, o 78 años, en aquella época es como tener unos 105 ahora, una cosa así, en cuanto a la proporción de salud que existía. Si el promedio de vida no llegaba a 40 años. Y imagínense ustedes una expedición de esta naturaleza que dura más de un año. Se le murió la Petronila, su señora esposa, fundó una ciudad a orillas del Río Grande de Terra, que después tuvo que despoblarla, que es ser muy interesante, muy cerca del famoso Paso Real que hay ahora en la carretera interamericana. En esa zona fundó una ciudad, y yo creo que es el colono conquistador de mayor envergadura que se tuvo en Costa Rica. Pero también cuando llegó y vio las situaciones que estaban que se estaban dando en la ciudad de Lodo, fue el responsable de trasladarla a Matarredonda. Perafán de Rivera va a pasar en la historia de nuestro país, porque a pesar de que era prohibido dar encomiendas desde 1542, ¿verdad? Fue tal la presión que tuvieron los habitantes de la ciudad de Lodo, que logra sacar un acuerdo cabildar y hizo la repartición de indígenas. Y es aquí pues la parte de la encomienda de Costa Rica, que fue famosísima, porque se encomendó prácticamente desde antes de Atirro hasta
muy entrado en la zona del Pacífico. Prácticamente todos los pueblos indígenas tuvieron que dar el aporte de esas encomiendas y él quedó pues en la historia del país como el hombre que encomendó a los indígenas costarricenses. Tengo entendido que ahora que usted hablaba de esa expedición, que hay también una crónica diaria de esa expedición que él realizó. Sí, hay una crónica completa sobre toda la expedición, día a día, lo que se realizó, qué pueblos indígenas conquistó o con qué pueblos indígenas luchó, todas las peripecias que se pasó. Es un documento increíble y que yo creo que hay que sacarle muchísimo jugo, porque no solo se analiza la personalidad y la valentía de este hombre, sino que también es la forma que se puede explicar de la última etapa que tuvo la ciudad de Lodo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, don Franco y doña Marjorie. Invitarle nuevamente a la gente, si quiere hacer su comentario, si quiere hacer su consulta en la página de Facebook, la puede hacer en este momento y con gusto lo vamos a estar realizando las consultas a los invitados. Por aquí dice, bueno, felicitaciones a la municipalidad, excelente conferencia, saludos, interesante la historia de nuestra provincia, muy interesante. Excelente, Franco, siempre es una enseñanza escuchar sus cátedras de historia. Bueno, así que sin duda alguna así ha sido para todos los que hemos estado acá presentes y para los que están siguiendo esta transmisión. Bueno, muchísimas gracias a todos esos compañeros y compañeras que han estado pie a pie. Entiendo que va a quedar la charla para ser visualizada durante muchos días y tal vez, no sé cuál sería la forma, pero yo estoy a la orden de este público tan selecto que se ha tenido para cualquier consulta y con muchísimo gusto. Don Franco, bueno, escuchándolo a usted y lo poco o mucho que podamos conocer sobre el tema, vemos que sobre la ciudad de Lodo pues han habido muchas particularidades. En primera instancia, bueno, como bien lo acotó usted, en 1961 se determinó que era otro lugar, no el que en primera instancia se había dado. Después, la circunstancia en que Perafán de Rivera, estando a cargo de la ciudad, se ausente por un año, más o menos. Después, las inundaciones que se dan, bueno, ya lo mencionamos y lo vivimos, que si en este momento nosotros no estuviéramos así, limpieza de esos dragados, de esos ríos, ahí estuviéramos igual con las mismas situaciones. Después que trasladaron la ciudad y ahora no sabemos para dónde se fue, ¿verdad? Eso allá en esa época. Y después, más recientemente, bueno, pues en 1971, cuando yo tenía 10 años, que también desfilamos, recuerdo estar parado aquí al frente de la municipalidad y desfilar hasta allá, cuando se puso la primera piedra del Parque de la Independencia y que después también nos dejaron olvidados, ¿verdad? Entonces es una serie de eventos que han rodeado a la ciudad de Lodo y eventos que no han sido, pues en sí decirlos como algo favorable, ¿verdad? Para eso. No sé qué criterio le viene a usted sobre el tema. Bueno, usted está en lo cierto en todo lo que ha dicho. Lo único es que no nos hemos puesto de acuerdo los costarricenses en qué es lo que hay que hacer. Yo creo que si hay un lugar donde se merece un sitio, un parque o un lugar de convivio, donde se narre verdaderamente a dónde arrancó este país, es aquí en la ciudad de Lodo. Y llegar ahí, encontrar ese potrero, bueno, ahora más o menos bien cuidado, porque hubo un tiempo que en realidad era triste verlo. Yo creo que las fuerzas vivas del cantonato deberían de organizarse para hacer el lugar que se merece, y yo creo que aquí
para hablar en términos españoles, aquí a un poquito menos de 2 leguas y nació Costa Rica, ¿verdad? Imagínense la importancia que tiene eso, ¿verdad? Y las luchas que pasó esta gente, los problemas que pasaron para sostenerse ahí, y cómo después, ahí fue el arranque, porque en 1574-75 de Matarredonda se pasa al lugar actual donde está Cartago, y ahí estamos, ¿verdad? Con todo lo que ha pasado, terremotos, problemas, inundaciones, un problema demográfico enorme, porque a Cartago le ha tocado poblar todo el país. Imaginen ustedes, un país muy grande, pero una ciudad muy pequeña, ¿verdad? O una ciudad muy pequeña para un país tan grande. Resulta que eso lo sufrió Cartago, y de ahí es prácticamente quien es costarricense de varias generaciones, tarde o temprano llega a tener su arranque o su ombligo en la ciudad de Cartago. Entonces yo creo que la importancia que tiene, y yo creo que es responsabilidad no solo de ustedes, que son las autoridades, sino la responsabilidad de todos los costarricenses, y sobre todo de todos los que vivimos ahora en el Guarco, y todos los cartagineses, de aunar esfuerzos para que se recupere ese sitio tan importante como fue el nacimiento de la Costa Rica. Sí, don Franco, nosotros en algunas ocasiones que la gente inclusive nos critica, ¿por qué no han hecho algo ustedes como municipalidad y todo eso? Yo les digo, bueno, nosotros si tuviéramos los recursos, pues ya lo hubiéramos hecho, ¿verdad? Lo que pasa es que no es un tema solo cantonal, ni siquiera provincial, es nacional, como bien lo dice usted, ahí nació Costa Rica, y nosotros hemos topado prácticamente, porque yo le digo, nosotros en muchas ocasiones hemos insistido, inclusive ahorita tenemos por ahí diseñado un proyectito también que lo vamos a presentar en su momento, creo que es el 26 de julio, el día del campeonato que se va a presentar, porque ya como un llamado adicional al gobierno a que nos visualice por lo menos en algún momento, porque cuando nos quisieron visualizar allá en 1971, como lo reitero, lo que vinieron fue a poner la primera piedra y ok, ahí se quedó y nunca más se volvió a hablar del tema, ¿verdad? Y es un tema que, como bien lo dice usted, nos concierne a todos, porque ahí nació Costa Rica, ¿verdad? Bueno, yo les deseo el mayor de los éxitos, y en lo que podamos colaborar los vecinos del Guarco, con muchísimo gusto, ¿verdad? Muchas gracias, don Franco. Bueno, reiterar el agradecimiento a don Franco Fernández y a doña Marjorie Seas, miembros de la Asociación Cívica Cultural 29 de octubre, con quien nos hemos aliado precisamente para iniciar no solo la celebración del 82 aniversario del Cantón del Guarco, sino los 200 años de independencia de Costa Rica. Así que a partir de hoy y durante todo el mes de julio estaremos desarrollando diferentes actividades, tanto virtuales como presenciales, así que la invitación para que estén atentos a la página de Facebook de la municipalidad, y entre los meses de agosto, septiembre y de octubre también estaremos desarrollando otras actividades dentro del marco del Bicentenario. Hoy prácticamente era como una primera parte de la conferencia denominada Ciudad de Lodo. En el mes de agosto vamos a tener también una segunda parte de este tema, que sin duda alguna muy interesante, todo esa información que don Franco nos comentaba y doña Marjorie, y ese valor histórico que tiene este sitio ubicado acá en nuestro cantón, precisamente en el distrito primero de El Tejar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta actividad. Yo soy Miguel Acuña, soy el gestor cultural de la Municipalidad del Guarco. Les deseo unas muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y ser parte de este campeonato. Muchas gracias. Muchas gracias.